Mis apreciados alumnos de ayer, hoy y siempre, les saluda nuevamente su profe Mabel Servín, y en la clase de lógica vamos a estar analizando de vuelta las tablas de verdad, pero en este caso para la negación. Entonces quiero que me acompañen a resolver y analizar este planteamiento que yo tengo en la pizarra para que podamos comprender la veracidad de una negación. En cuanto a la negación, su veracidad es muy sencilla. Es decir, si yo por ejemplo tengo una oración que diga la profesora está explicando la lección, en este mismo instante yo estoy explicando la lección, entonces eso hace que la oración sea verdadera. Si yo niego una oración que es verdadera, se vuelve falsa. Por ejemplo, digo, la profesora no está explicando la lección. Entonces eso se vuelve falso o lo vuelve falso. Si yo tengo una oración falsa, que luego lo voy a negar, la oración se vuelve verdadera. O sea, la negación lo que hace es invertir el sentido de la veracidad. Si era verdadero pasa a ser falso, y si era ser falso pasa a ser verdadero. Por ejemplo, si yo digo por ejemplo, hace mucho calor. En este día estamos con una temperatura de 8 grados. Entonces eso significa que en realidad hace frío. Si yo digo hace mucho calor, en este mismo instante eso es falso. Si yo lo niego y digo no hace calor, entonces se vuelve verdadero, porque el original era falso. Entonces ahora lo vamos a analizar de una forma más compleja con las tablas de verdad. Dice este ejemplo: no es cierto que en el país haya petróleo y se hable francés. Entonces vamos a simbolizar y vamos a completar nuestra tabla también. Bueno, cuando nosotros tenemos anticipadamente en la oración no es cierto que, no se da el caso que, es falso que, ya de entrada en la oración, esa negación se llama negación absoluta y está negando toda la oración. No solamente le está negando a esto que estoy teniendo después de la negación, sino a toda la oración, hasta que se hable francés. Hasta ahí está negando mi oración y se llama negación absoluta. Y cuando inicia mi oración con no es cierto que, entonces ya tengo que tener presente que la negación va a dominar toda mi oración. Entonces vamos a ir simbolizando. No es cierto que en el país haya petróleo. Vamos a simbolizar por P. Y vamos a colocar también el símbolo del conectivo. Se hable francés. Viene a ser Q. Entonces aquí yo tengo P y Q. Pero dice acá, no es cierto que. Entonces aquí voy a colocar entre paréntesis y la negación se va a quedar afuera cuando tengo una negación absoluta. Cuando tengo una negación absoluta, la negación se queda afuera y el otro conectivo se queda en paréntesis. Eso siempre vamos a tener en cuenta. Siempre que empiece con no es cierto que. Porque si dice aquí, en el país no hay petróleo y se habla francés, en ese caso solamente se está negando P. Si hubiese dicho en el país no hay petróleo, pero en este caso dice no es cierto que, toda la oración. Entonces se simboliza así. Recuerden que siempre que haya un conectivo que domine la oración, ese conectivo se tiene que quedar afuera del paréntesis, no tiene que quedar dentro del paréntesis. Entonces al tener la negación afuera del paréntesis, se convierte en una negación absoluta. Está negando todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, aquí para completar la tabla necesitamos la cantidad de columnas y de filas. La cantidad de columnas era igual a variables más conectivos. ¿Cuántas variables tenemos aquí? Solo dos, P y Q. Más los conectivos. ¿Cuántos conectivos tenemos aquí? 1, 2, negación y conjunción, tenemos 2. Entonces, ¿cuántas columnas vamos a tener aquí? Vamos a tener 4 columnas. La cantidad de filas era igual a 2 a la n.
2 en este caso a la n, que representa la cantidad de letras que tenemos. ¿Cuántas letras tenemos? 2. Entonces queda 2 al cuadrado, que va a ser igual a 4. Entonces, vamos a ir completando la tabla. Aquí yo ya estuve construyendo mi tabla. En lugar de 4 filas, tengo 5 filas, porque en la primera fila siempre van los nombres de las variables y las proposiciones. Y tengo 4 columnas. ¿Qué voy a poner en mi primera columna? La primera letra, que es P. En la segunda columna, la segunda letra, que es Q. Luego, recuerden que en la última columna debe quedar el conectivo dominante, que en este caso es la oración. Por lo tanto, en mi tercera columna va a ir lo que está dentro de mi paréntesis, P y Q. Y en mi otra columna va a ir mi negación con mi paréntesis P y Q. Entonces aquí recuerden que tenemos 4 filas. La mitad es verdadero, la mitad es falso en la primera columna. Entonces aquí va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q vamos a tener verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos a analizar la otra columna. P y Q me dice aquí, ¿qué conectivo yo tengo? Una conjunción. ¿Recuerdan la regla de certeza para la conjunción? En la conjunción teníamos solamente un caso que era verdadero. ¿En qué caso era verdadero? Cuando las dos proposiciones eran verdaderas. En el resto de los casos es falso. Entonces, por eso aquí tenemos verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. Entonces, yo ya tengo aquí la veracidad de mi paréntesis. Y después está la negación. Cuando yo voy a analizar la negación, tienen que tener en cuenta que cambia el sentido de la veracidad. Lo que era verdadero pasa a ser falso. Y lo que era falso pasa a ser verdadero. Por ejemplo, aquí voy a fijarme en mi penúltima columna, que es P y Q. P y Q era verdadero, al negar va a ser falso. Este era falso, al negar va a ser verdadero. Este era falso, al negar va a ser verdadero. Este era falso, al negar va a ser verdadero. Así es que la certeza de la negación es muy sencilla. Si yo tengo solamente, por ejemplo, P y no P, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si P es verdadero, no P va a ser falso. Si P es falso, no P va a ser verdadero, porque la negación lo que hace es cambiar de sentido a la veracidad de la proposición. Bueno, espero que hayan comprendido la clase de hoy y que les sea útil para desarrollar sus actividades. Mucha fuerza, chicos, y felices vacaciones para todos. Muy merecidas vacaciones.